Ya, vamos a hacer un segundo ejercicio, ahora relacionado con red de la cadena. Evidentemente que en funciones en dos variables. Tenemos una expresión W que está dada por xi, por una función f que es diferenciable, pero depende de las variables u y b. Y a su vez u y b dependen de las expresiones de las variables x e y. U es x sobre y e y sobre x. Entonces la idea es verificar que esta expresión W satisface lo que se conoce por estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Sí? Eso ya se mencionó en alguna oportunidad en clase. De partida, la función f estaría variando o dependiendo, mejor dicho, de las variables u y b. Y a su vez, u y b dependen de x y de y. Por esa razón, entonces, realizamos ese diagrama, el árbol que uno considera también informalmente. Entonces, la idea primero es determinar la derivada parcial de W con respecto a X, que es la expresión que aparece en la ecuación diferencial, en derivadas parciales. Pero inicialmente W corresponde a un producto de expresiones, X por Y por una función F que lo único que sabemos es que es diferenciable. Derivamos como producto. La derivada de X por Y con respecto a X es igual a Y por la función F que se mantiene fija, ¿no es cierto? Más mantenemos fijo ahora el xy y vamos a derivar entonces, ahora la función f con respecto a x. Entonces, usando el diagrama, esto daría lo siguiente. Tendría que ser de f en du por du en dx, ¿sí? Más df en db, ¿por quién? Por db en dx. Aquí es justamente donde aplicamos la cadena en función de dos variables. Si derivamos u con respecto a x, esto resulta ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 sobre y. Y si derivamos f con respecto a b, b con respecto a x, derivar b con respecto a x, eso daría menos y sobre x al cuadrado. Son derivadas que todos ya conocemos. Entonces de acá se desprende que la expresión w con respecto a x, la derivada parcial w con respecto a x, va a ser y por f evaluado en u, b, más xy, factor de quién, de 1 sobre y por df en du, menos y sobre x cuadrado por df en db. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo el reemplazo. Podríamos ordenar un poquito más esta expresión y esto se puede escribir como y multiplicado por f evaluado en u, b, más y hacemos el producto y esto quedaría x por df en du y posteriormente quedaría menos al multiplicar el x por y por esta expresión, si no me equivoco quedaría y cuadrado sobre quién, sobre x por df en db. ¿Ya? Esta expresión que aparece acá entonces corresponde a la derivada parcial de w con respecto a x. En forma análoga, ¿qué pasa si nosotros calculamos la derivada parcial de w con respecto a y? Ahora derivamos con respecto a la otra variable. Repetimos ciertas cosas, una de ellas es que tenemos nuevamente un producto en la función w y al derivar con respecto a y quedaría x factor de f evaluado en u, b.
más mantenemos fijo el xy y ahora hacemos entonces la derivada de la función f con respecto a y, usando el diagrama que tenemos ya inicialmente. Y esto va a ser df en du por du en di más df en dv por dv en di. ¿Sí? Al derivar u con respecto a y, eso nos estaría dando ¿cuánto? Menos x sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Y al derivar b con respecto a y, eso nos queda 1 sobre x. Son derivadas parciales simples de conocer, mejor dicho, de calcular. Mantenemos la primera expresión, quedaría x por y, y acá nos queda menos x sobre y cuadrado por df en du más 1 sobre x por df en dv. ¿Sí? Hacemos el producto para así tener algo muy parecido a la expresión anterior. Al multiplicar por x, aquí va a multiplicar x por y por el paréntesis, tendríamos menos x al cuadrado sobre y multiplicado por df en du y más quién, más y factor de f en dv. Y esta expresión que aparece acá entonces, o la que tenemos acá, corresponde a la parcial de w con respecto a y. ¿Sí? Con estos dos cálculos entonces tenemos esas dos expresiones ya calculadas, ¿no es cierto? Es cosa de reemplazar en la ecuación diferencial de variables separables y ver si realmente se cumple la igualdad. Borramos esto. Entonces, multiplicamos, voy a escribir todo nuevamente, x por dw en dx más y por dw en di menos 2 veces w. Y veamos que, o verifiquemos si eso es realmente 0. El x multiplica a esta expresión, ¿sí? O sea, a y factor de f de u, v más x por df en du menos y cuadrado por x por df en dv. ¿Más quién? Más y veces daría parcial de w con respecto a y, que sería x factor de f de u, v menos x cuadrado sobre y por df en du más y por df en dv. Y posteriormente, esto lo borramos, ya lo tenemos calculado, y posteriormente habría que quitarle a toda esta expresión 2 veces la expresión original w, ¿no es cierto? 2 veces w, que es x por y, f evaluado en u, v. Veamos si realmente toda esta expresión se nos anula. Hacemos el x por y de f de u, v, quedaría más x cuadrado por df de f en du menos quedaría y cuadrado por df en dv, ¿no es cierto? Eso es multiplicar el x por el primer paréntesis, más ahora y por x evaluado en f de u, v menos
x cuadrado de f en du y posteriormente más y cuadrado por df en dv menos 2 veces xy por f de u, b, ¿cierto? Y podemos ahora sumar términos semejantes. Evidentemente que hay expresiones que se repiten con signo distinto. Esto se anula con esto, este también se anula con esa expresión, y al sumar esto con esto, menos esto otro, también se nos hace todo, se anula todo, mejor dicho. ¿Sí? Y con ello entonces queda demostrada la igualdad. ¿Sí?